Cuando las dificultades tocan nuestras vidas, cuando las oportunidades se vuelven esquivas, cuando todo parece no tener solución, llega Mensaje de Bendición, un programa que anima y fortalece el espíritu para seguir adelante. Conduce Pedronel Rojas. Mensaje de Bendición, un espacio para escuchar los sábados de 7 a 7:30 de la mañana, con el patrocinio del Grupo Empresarial Pamer SAS. Crecemos más para servir mejor. Amados hermanos, queridos oyentes, qué alegría es saludarles en este momento a través de este medio radial para llevar hasta todos ustedes el programa Mensaje de Bendición. Nos alegra muchísimo saludarles desde este lugar, este siervo de Dios y amigo de la humanidad, Pedronel Rojas. Qué bueno es poder compartir con ustedes desde aquí y a través de este medio la palabra, el estudio de la palabra de Dios. Saben, mis amados, hay dos cosas importantes en la vida. Una de ellas es cómo nosotros podemos conocer acerca de Dios y cómo podemos alimentar nuestra vida espiritual precisamente para tener más conocimiento acerca de ese Dios maravilloso. Por eso yo quiero llevarles en una forma bien breve al libro de Jeremías, el capítulo 9 y el versículo 23. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente se alabe en su valentía, ni el rico se alabe en sus riquezas. Aquí el Señor nos está diciendo algo que no debemos hacer, pero ahora viene un consejo de lo que tú y yo debemos hacer. El versículo 24 comienza diciendo: mas alábense en esto el que se debe de alabar, en entenderme y conocerme. Hermano, aquí hay dos cosas, tal vez tres cosas importantes
que usted debe tener en cuenta. Primero es quién nos está hablando. A mí me gusta mucho cuando alguna sesión de la Biblia comienza diciendo, así dijo Jehová. Hermano, esto nos da a entender que quien nos manda el mensaje no es cualquier persona, no es ningún líder espiritual, no es ni siquiera un profeta, no es ningún ser humano, es un mensaje que nos está enviando directamente nuestro Dios. Y yo quiero que en esta mañana el Espíritu Santo nos ayude para que podamos entender que lo que vamos a estudiar es porque viene directamente de parte de nuestro Dios. Por eso dice, así dijo Jehová. ¿Y qué es lo que dice el Señor? No se engrandezca, no se alabe a sí mismo. Si en algo nosotros debemos engrandecernos, alabarnos, es en entenderme y en conocerme. Hermano, ¿cómo puedo yo entender? ¿Cómo puedo yo conocer más acerca de ese Dios? Quiero invitarles para que vayamos al Evangelio de San Juan. En el Evangelio de San Juan, el capítulo 17 y el versículo 3 fueron palabras pronunciadas directamente por nuestro Señor Jesucristo. Y en esta sesión dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Hermanos, ¿a quién debemos conocer? ¿A quién debemos entender? Bueno, pues la Biblia es muy amplia, nos dice, esta es la vida eterna. ¿En qué consiste la vida eterna? En conocer a Dios, pero en entender a nuestro Señor Jesucristo, a quien Él ha enviado. Es muy importante, mi amigo, de verdad, queremos que hoy, con la gracia de Dios, podamos entender acerca de cuán importante es que nosotros entendamos, que nosotros conozcamos más acerca de ese Dios. Saben, hay una escritora cristiana que escribió una frase y ella dice, mira, muchos se perderán por falta de entendimiento y por falta de conocimiento. Hermano, y la Biblia lo reafirma también al decir que hoy la humanidad tiene necesidad de conocer más acerca de nuestro Dios. ¿Cómo podemos nosotros conocer más acerca de ese Dios maravilloso? El mismo Evangelio de San Juan, el capítulo 5 y el versículo 39, también palabras directas de nuestro Señor Jesucristo, dice lo siguiente: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Cómo podemos, mi amigo, discúlpame mi redundancia, cómo podemos conocer más acerca de ese amor de Dios, de ese Dios creador, ese Dios que te mantiene a usted hoy con vida, con salud, con la licencia de estar haciendo todo lo que hoy seguramente está haciendo? Bueno, pues la clave es, dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. ¿Por qué a través de ellas? Porque es que ellas son las que dan testimonio de mí. Y ese mí aquí es nuestro Señor Jesucristo. Es decir, mi amado, si tú quieres conocer más acerca de Dios, Dios tiene dos formas en que usted lo puede conocer, o muchas formas, pero dos en específico: el estudio de la palabra de Dios y el estudio de la naturaleza que nos da el testimonio de la creación de Dios. Y más adelante, en ese mismo capítulo, el capítulo 5 de
San Juan, el versículo 24, nos ayuda a ampliar esta parte acerca de la importancia del estudio o el por qué, para qué usted debe estudiar la Santa Biblia. Mis amados, en este versículo 24 de San Juan 5 dice: de cierto digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Mi amado, qué hermosa bendición recibe aquella persona que estudia la palabra de Dios. Es que estudiar la Biblia es conocer de Dios. Y conocer de Dios es permitir que Él obre en nuestra vida a través de su Santo Espíritu. Y cuando Él entra en nuestra vida, toma posesión de nuestra vida, mi amado, nos vamos convirtiendo en verdaderos candidatos para el reino de los cielos. Hermano, dice la Escritura: de cierto digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene la vida eterna. Dos cositas importantísimas: oír la palabra de Dios, y recibir al que envía la palabra de Dios, y entonces el resultado de eso es obtener la vida eterna. Hermano, qué bellos consejos nos da el Señor a través de su palabra. Este siervo ha sido grandemente bendecido en el tiempo que llevamos estudiando este libro santo. Y yo quiero que usted hoy también entienda la importancia del estudio de la santa palabra de Dios. ¿Qué beneficio reporta? ¿Qué bendiciones nos trae? Bueno, en el libro de 2 Timoteo, el capítulo 3, el versículo 16, dice de la siguiente manera: toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y aquí decimos amén. Mi amado, toda la Biblia, toda la Escritura es inspirada por Dios, fue inspirada por Dios, y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. ¿Tú no crees, mi estimado hermano, querido amigo? Yo sé que tú estás de acuerdo conmigo en que es bueno el estudio de la Biblia, en que aprendamos cada día, en que conozcamos más cada día acerca de Dios. Hermanos, ese es el desafío que queremos dejar en esta mañana. Y para esto queremos cerrar con un último consejo que está en el libro de Josué. En el libro de Josué, el capítulo 1 y el versículo 8, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo lo que hace te saldrá bien. Y aquí decimos amén. Mi hermano, qué hermoso. No nos cansaríamos, no nos alcanzaría ningún tiempo para compartir con ustedes tantos textos donde nos habla de las grandes bendiciones que recibe un cristiano cuando estudia la palabra de Dios, cuando escucha la palabra de Dios, cuando recibe la palabra de Dios, cuando pone en práctica lo que nos enseña la palabra de Dios. Si hay una necesidad en el mundo hoy, la mayor necesidad del mundo hoy
es de personas, hombres y mujeres, que estudiemos la palabra de Dios. Hombres y mujeres que tratemos de entender la palabra de Dios. Pero más que eso, hombres y mujeres que pongamos en práctica lo que dice la palabra de Dios. Y yo quiero, querido hermano, querido amigo, que usted hoy, por la gracia de Dios, se proponga hacer ese ejercicio todos los días. Dedica unos minuticos, no muchos. Lea un versículo, estudie unos 2 o 3 versículos, escudriña una parte, una pequeña porción de la palabra de Dios, pero entiéndala, acéptela y llévela a la práctica en su vida espiritual. Que Dios te bendiga, mi amado, que el Señor te ayude para que este consejo sabio pueda hacer en ti realmente lo que nosotros hoy deseamos, que se convierta en un mensaje de bendición. Mil bendiciones para todos, que el Señor les bendiga.